Muy bien, pues conforme al calendario de lectura, vamos al primer libro de Reyes, capítulo 12. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Ya estamos ahí. Solamente para recordar, quién supuestamente dice la tradición que escribió primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes, no. Y por ahí los discípulos tienen una megatabla que les hemos compartido. Como dirían algunos, no es de adorno, ¿eh? No es de, no es de adorno. Jeremías. Según la tradición hebrea, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes fue escrito por el profeta Jeremías. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a primer libro de Reyes desde el capítulo 12, versículos del 25 al 33. Primer libro de Reyes, capítulo 12, del 25 al 33. 33, ¿ya estamos ahí? ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Bien. Dice lo siguiente. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa. Recordamos, ¿quién es Jeroboam? Jeroboam. ¿Y quién era Roboam? Hijo de Salomón. No, de Salomón, no de. A ver otra vez. Como son nombres muy parecidos, se confunde, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿quién era Roboam? Roboam era hijo de Salomón. Jeroboam, ¿quién era? Tuvimos nuestra lectura, ¿verdad? Venía de otro lugar. ¿Sí? Lo hicieron llamar, había sido desterrado. Ajá, sí, pero en sí que era, nada más era un sirviente, ¿no? O sea, no era ni de la línea, no era ni familiar de del rey David, de la tribu de Judá. Este, si recordamos nuestra lectura, aquí es donde ya se empieza a aplicar, o ya se aplica lo que Dios le dijo a Salomón, porque antes era una sola nación, ¿verdad? Las 12 tribus juntas y todo. Salomón, ese a veces tenemos o se nos pinta una muy buena forma de ser de Salomón, pero lamentablemente al final de sus días no fue muy bueno. ¿Sí? De hecho, su corazón completamente se alejó de Dios y de hecho sus múltiples y poquitas mujeres que tenía, llevaron su corazón a la idolatría. Y no solamente el hecho de que haya edificado el templo que su papá quería hacer, ¿sí? Sino que también edificó en sus últimos días templos paganos de los dioses de sus bellas esposas y amables esposas, ¿no? Entonces, lamentablemente, Salomón comete ese tipo de actos y Dios de cierta forma lo maldice y le dice que pues el reino será dividido. Y es ahí donde vemos Reino del Sur, otra vez, todo este periodo, el año pasado fue su tormento, hoy este año va a ser lo mismo, ¿no? Reino del Sur se queda lo que es parte de la tribu de Benjamín y en su totalidad la tribu de Judá, capital Jerusalén, ¿sí? Reino del Norte se quedan las otras demás tribus, prácticamente 10 tribus, y llamado Israel,
¿sí? Capital, Samaria, ¿sí? Para que nos ubiquemos. Entonces, es importante verlo porque a partir de este entonces, a partir de nuestra lectura de Reyes, junto con Crónicas, segundo libro de Crónicas, vamos a ir viendo el rey del norte, el rey del sur, el rey de Israel, pero ya del rey de Israel, pero del norte, rey de Judá, el reino del sur. Entonces, para que vayamos contextualizándonos y entender de qué rey se está refiriendo. ¿Sí? Porque también cuando vayamos viendo los profetas, también algunos profetas surgieron del reino del norte, otros del reino del sur, y vamos a poder entender por qué ciertos profetas hablaron lo que hablaron, porque iba dirigido su mensaje hacia ya sea el reino del norte o el reino del sur. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios aquí? ¿No? Bueno, entonces ahora sí, entremos al texto. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos del 25 en adelante, dice lo siguiente. Jeroboam, ¿quién era Jeroboam? ¿Era el hijo? No, era el siervo, era antes siervo de Salomón. Ok. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después, también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá, y a mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. ¿Qué era lo que estaba pasando? Ya todo, y el reino de Israel en su totalidad ya había sido dividido, reino del norte, reino del sur. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el único lugar de adoración en donde se podía adorar a Dios? ¿Dónde quedó? ¿En el norte o en el sur? En el sur, en la ciudad de Jerusalén. Ahí estaba el templo. Entonces, y los de las 10 tribus del norte decían, ¿y dónde vamos a adorar? ¿Dónde nos vamos a congregar? Entonces, Jeroboam era lo que decía, si la gente que quiere ir a adorar o quiere ir a buscar a Dios, pues yo como gobernante tengo que darle una solución, ¿sí? No les puedo decir, pues que no, la gente quiere adorar, pero dice, pero si van y ya no regresan, si se van a Judá a adorar y de repente dicen, no, ya no, porque aquí este es el lugar de adoración y se me empieza a ir la gente. ¿Sí? Entonces era una preocupación para Jeroboam, tanto que después dice al final del versículo 27, y a mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. ¿Por qué? Porque en Judá, pues como estaba el lugar de adoración, como estaba el lugar que Dios había establecido para ser adorado, entonces que mucha gente diría, no, pues si en el reino del sur es donde está el templo, es donde debemos de adorar, pues la gente diría, no, pues hay que regresar otra vez al rey de Judá. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, él empezó a maquinar ciertas cosas. Versículo 28 dice, entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este bárbaro? ¿Sí? Este bárbaro lo que hizo fue darles que como que atole con el dedo, decirles, es casi, casi de una forma, podemos decir entre líneas, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Y más adelante dice, versículo 29, Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser de gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro
que estaba allí. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Prácticamente desde el norte de su reino al sur, ahí estaban un toro acá, otro toro acá, y la gente pues estaba rodeada por los toros. Entonces, puede irse al norte para adorar al toro, podía irse al sur para adorar al toro. Entonces ya les daba ¿qué? Un lugar para que la gente adorara. ¿Sí? Les daba un lugar para que ellos dijeran, es que ¿dónde voy a adorar? ¿Dónde voy a buscar a mi Dios o a mis dioses? Entonces, no te preocupes, reino del norte, no te preocupes, yo te voy a dar tu Dios, ¿no? Y qué chistoso, qué triste, que prácticamente son las mismas palabras que cuando el pueblo de Israel salió del Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 32, sin perder primer libro de Reyes. Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 6. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Sí? Éxodo 32, del 1 al 6, dice lo siguiente. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés. Él nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón les respondió. ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés, ¿sí? Aarón les respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Prácticamente Aarón se emocionó por su obra de arte, ¿verdad? Se emocionó tanto al ver cómo le había gustado tanto al pueblo de Israel, que dijo otra vez, se entusiasmó del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Dice, luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. ¿Pero a cuál Señor? ¿Al Dios que lo sacó de Egipto? No, al becerro que acababan de hacer. Y versículo 6 dice, temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. ¿Sí? Entonces, en el contexto de lo del toro, esto que celebraron, un becerro, prácticamente llega Jeroboam, y ¿qué es lo que le dice otra vez al pueblo? Al final dice en el versículo 28, dice, entonces siguieron la recomendación de sus consejeros y el rey hizo 2 becerros de oro. No hizo uno, hizo 2. Dice, después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Prácticamente les dijo el mismo argumento, las mismas frases. ¿Sí? Prácticamente, y ahora preguntamos, ¿y de cuando salió el pueblo de Israel de Egipto a Jeroboam, cuánto tiempo pasó? ¿Sí? Pasaron alrededor de 515 años. Prácticamente es como si dijéramos nosotros, ¿hace cuánto que cayó Tenochtitlán? Hace alrededor de 500 años. ¿Se dan cuenta? O sea, decir, pasó todo ese tiempo y que les da el mismo argumento y la gente que casi, o sea, es como si nos dijeran, es que ya no leas la Biblia, ya no busques a Jesús, nosotros tenemos a nuestro Quetzalcóatl,
¿sí? Tenemos a nuestro Dios del agua, Dios de nuestra Tlaloc, nuestra Tonantzin. Esos son los verdaderos dioses. O sea, es mucho tiempo, ¿sí? Es demasiado tiempo que ha pasado, pero lamentablemente la gente tenía otra vez ese criterio, recordaban lo que hace 500 años atrás Dios había hecho con el pueblo de Israel, los había sacado de la tierra de Egipto, pero lo que no recordaba es de que precisamente esa adoración que habían hecho a los becerros o que habían hecho el becerro que hizo Aarón era un pecado para Dios. ¿Sí? No recordaban que ese becerro significaba un juicio de Dios y un pecado para Dios. Entonces, lamentablemente, Jeroboam simplemente quiso, políticamente hablando, porque a él lo que le interesaba era lo político, le interesaba lo espiritual del pueblo de Israel. No, no le interesaba lo espiritual, le interesaba lo político, le interesaba no perder su población, no perder su reino, le interesaba que la gente no se le volteara y que nombraran a otra vez a Roboam, hijo de Salomón, y que a él lo mataran. Estaba tremendamente preocupado, tanto que se ciñó de este tipo de tácticas espirituales o religiosas para de cierta forma mantener tranquilo al pueblo de Israel en el norte. ¿Sí? Algo que también nosotros debemos de entender es de que, por ejemplo, en una iglesia, digamos, yo como pastor, yo me tengo que buscar de ciertas artimañas humanas para que la gente no se me vaya. Si no, no sería yo un verdadero pastor, ¿verdad? Si no, realmente no sería yo un verdadero predicador de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, yo no me puedo basar en hacer ciertas cosas o ciertos eventos para que la gente simplemente venga a la iglesia para sentir, porque la gente se siente bien. ¿Sí? Para que la gente se sienta cómoda, para que la gente se sienta a gusto, solamente en lugar de exponer claramente la palabra, simplemente será de una forma de entretenimiento para que la gente se quiera quedar. Eso será parte del bíblico, algo de que digamos que podamos formar una iglesia realmente bíblica. No. ¿Sí? Y sí, y ha habido ocasiones que han llegado personas y, oiga hermano, ¿y por qué no hacemos esto y todo? Para que venga más gente. Oiga hermano, ¿y por qué no hacemos esto? Pues para que la gente de acá y todo, y cosas, ideas y planes muy humanos, fuera de lo que es los términos bíblicos. ¿Sí vamos bien? Entonces, yo no me puedo basar o no puedo andar buscando cosas para ver cómo entretengo a la gente, para que la gente no se me vaya. Yo no tengo que tener esa forma de pensar. ¿Sí? Eso es lo que Jeroboam estaba pensando y en qué cayó. En cosas en las cuales, lejos de acercar a la gente a Dios, ¿qué era lo que estaba haciendo? Le estaba alejando. ¿Sí? Entonces, un pastor, un maestro de Biblia, siempre tiene que hacer que la gente se acerque a Dios, no que se aleje de Dios. Y sobre todo, que no sea por intereses egoístas, personales, sino que sea más bien por el interés de Cristo para que la gente lo conozca a Él. ¿Sí? Entonces, es importante ver la gran diferencia, el tipo de líder que estaba haciendo Jeroboam, ¿sí? Y el tipo de líder que Dios quiere que él sea. Bueno, regresamos a primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 31, dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, ¿sí? Es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. ¿Él podía hacer eso? No. Entonces había cometido lo de los becerros
Y ahora no solamente bastaba eso, sino que ahora a sus sacerdotes no eran de la tribu de Leví, sino que ahora era, pues cualquiera puede ser de la tribu de la otra tribu, de Isaacar, de Zabulón, de Rubén, de todas las demás tribus, no importaba, cualquiera que quisiera ser sacerdote, lo podía hacer, ¿sí? No solamente eso, versículo 32 dice, también instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del octavo mes. Y fíjense cómo dice, y que era una imitación del festival de las enramadas de Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. ¿Sí? Qué interesante que dice aquí que este festival era simplemente una imitación del festival de las enramadas. A él le interesaba lo político, pero de una forma religiosa estaba manejando las cosas solamente para que la gente de una forma religiosa no se le fuera. ¿Sí? Por eso dicen en algunas personas, algunos intelectuales, que muchas veces las religiones son ¿qué? La forma en cómo se controlan las masas. ¿Sí? Entonces, aquí vemos un ejemplo referente a eso. Pero si el pueblo de Israel o las tribus que se quedaron en el norte realmente fueran verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, se darían cuenta de todas estas atrocidades que Jeroboam estaba haciendo. ¿Sí? Entonces, es importante ver cómo hombres que están aquí descritos en la Biblia, no todos fueron santos, no todos fueron puros, sino también hacían cosas que realmente nunca agradaron a Dios. ¿Sí? Y dice versículo 33, así que el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un altar, un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. O sea, él mismo había visto cómo se formaba, digo, él directamente no hizo los becerros, ¿no? Los mandó a hacer. Él sabía cuál era la procedencia, él sabía lo que significaban y él mismo de una forma religiosa totalmente, no en adoración a Dios, porque él no estaba pensando en el Dios de la Biblia, no estaba pensando en el Dios que lo sacó de Egipto, simplemente él estaba haciendo su show, él estaba haciendo su teatro para que la gente, y al hacerle esos sacrificios, pues que decía, pues la gente me va a seguir y va a empezar a adorar eso. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, las cosas referente a la adoración a Dios no es un juego, ¿eh? No es un juego. Se juega realmente con la vida espiritual de las personas y si hay, en la Biblia nos está narrando cómo hay personas malignas que realmente juegan con la fe de la gente, con la adoración de la gente. ¿Para qué? Para obtener beneficios personales. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros, al estar aprendiendo como este texto, nos da ¿qué? Una alerta, ¿verdad? ¿Sí? Vemos este ejemplo y nos alerta de que cuando vayamos a una iglesia, que cuando digamos ya no queremos nada con aposento alto y se vayan a otra iglesia, digan y vean y chequen si realmente se les está predicando la palabra de Dios. Esperemos que eso nunca vaya a pasar. ¿Sí? Entonces, pero es importante, ¿se dan cuenta? Hay mucha gente y la Biblia lo menciona. Muy bien. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 11. ¿Quién escribió primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas según la tradición hebraica?
Muy bien. Primer libro de Crónicas, bueno, antes era un solo libro. Primero y segundo libro de Crónicas, el sacerdote Esdras. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a capítulo 11, versículos del 1 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Bueno, dice, profecía, no, dice, cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y de Benjamín, 180,000 guerreros selectos para pelear contra Israel y recuperar el reino. Ahora bien, el Señor le dijo a Semaías, hombre de Dios, dile a Roboam, ¿quién era Roboam? El hijo de Salomón, muy bien. Hijo de... porque dice ahí enfrente. Sí, es que no. La pausa la hice antes. Muy bien. Pero qué bueno que son observadores, ¿verdad? Bueno, dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y de Benjamín, esto dice el Señor, no peleen contra sus parientes, regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor y no pelearon contra Jeroboam. Prácticamente ya se estaba impartiendo la justicia de Dios, este castigo referente al castigo que Dios le había prometido a Salomón por haberse alejado, ¿no? En su hijo, el reino de Israel era dividido, otra vez, rey 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, ¿sí? Y prácticamente, pues ya no había nada que hacer. Y el hecho de que Dios dijera, ya no se peleen con sus parientes, ya no hagan más bulla, yo todo lo controlo, es un juicio, así que ya no peleen con ellos. Y pues ellos se regresaron, ¿sí? Roboam permaneció en Jerusalén y fortificó varias ciudades para la defensa de Judá. Fortificó Belén, Etam, Tecoa, Betsuor, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adonai, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón, Hebrón. Estas fueron las ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Roboam reforzó sus defensas y estableció comandantes en ellas y almacenó provisiones y alimento, aceite de oliva y vino. También como medida de seguridad adicional, puso escudos y lanzas en esas ciudades, así que solo Judá y Benjamín quedaron bajo su control. Versículo 13, todos los sacerdotes y levitas. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué fue lo que vimos nosotros en Reyes? ¿Ok? Jeroboam hizo los becerros, ¿sí? Pero parte de esa zona, pues habían quedado levitas. Entonces, ¿qué pasó con los levitas? Recordamos que ellos, conforme a la ley, pues no tenían así que edad, tenían una función ¿y de qué iban a vivir ahora? Porque ahora Jeroboam, que había establecido sacerdotes de cualquiera. Entonces ya la tribu de Leví ya no tenía cierta importancia para Jeroboam, ¿sí? Y de cierta forma, qué bueno, porque era una invitación de verdaderos sacerdotes de Dios, sometidos a la idolatría pagana. Entonces, qué bueno que de cierta forma Dios, pues sí, permitió eso para que no se mancharan o no se y quitaran su dignidad de sacerdotes en la adoración a dioses paganos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí versículo 13 dice, todos los sacerdotes y levitas que vivían en las tribus del norte de Israel se aliaron con Roboam. ¿Quién era Roboam? El hijo de Salomón. Ya, hermano, déjenme preguntar. Les voy a seguir preguntando. Versículo 14. Los levitas incluso abandonaron sus pastizales y sus propiedades y se trasladaron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos no les permitían servir al Señor como sacerdotes. 15. Jeroboam nombró a sus propios sacerdotes para servir en los santuarios paganos, donde rindieron culto a ídolos con forma de cabra y de becerro
que él había hecho. ¿Qué pasaba con estos sacerdotes? Realmente podemos decir que ellos realmente querían servir en la adoración a Dios. Bueno, realmente no podemos decir así a detalle, porque de cierta forma el hecho de que se regresaran, ¿sí?, a donde era el lugar de reunión, era porque realmente les interesaba la adoración, ¿sí? Realmente ellos querían seguir utilizados con la adoración. Algo que también podemos notar es de que cuando un verdadero adorador en espíritu y en verdad realmente busca a Dios y se aleja de un lugar donde no va a poder encontrar a Dios, donde no se adora a Dios, ¿qué dice? Los levitas incluso, ¿cómo dicen? Abandonaron sus pastizales y sus propiedades y se trasladaron a Judá. ¿Qué había en ellos? ¿Interés por la adoración a Dios? Sí, sí. Porque si fuesen humanamente hablando, ellos, no, pues ya tengo mis pastizales, ya tengo mis terrenos, ya tengo mis propiedades. ¿Cómo me estás diciendo que ahora que las deje? No, pues ellos valoraron más lo que fue la adoración a Dios que lo que ellos tenían. ¿Qué podemos ver nosotros? O sea, cuando una persona realmente está buscando a Dios, cuando una persona realmente le interesa buscar la adoración a Dios, inclusive lo material lo va a hacer por menos, ¿sí? Y va a querer a buscar a un lugar donde realmente se adora a Dios, ¿sí? Entonces, no hay vuelta, porque lamentablemente, últimamente alguien me preguntó, me decía que qué hago, ¿no? Tengo esta situación, con mi esposo, tengo esta situación en mi trabajo, ¿no? Tengo esto, ¿qué tengo que hacer? Pues si es una persona que realmente busca a Dios, yo creo que ya tiene la respuesta. ¿Cuál es su prioridad? Su trabajo, que realmente no es un trabajo, es un negocio. Y cuando la persona tiene un negocio, sabemos que, recordemos el tema del maná, el último día del sábado, Dios puede proveer para el domingo y otra vez comenzar la semana. ¿Sí? Entonces es más fácil, no es un trabajo, no es donde me están exigiendo, es mi negocio. Entonces, si yo soy fiel adorador de Dios, si yo realmente estoy buscando a Dios, dejamos ese tipo de cosas. El sábado confiamos en Dios, o a lo largo de toda la semana Dios nos va a suplir todo lo que necesitamos, tanto que no necesitaremos trabajar o abrir el negocio el día domingo. Pero eso, ¿en qué nos basamos? En que cada persona tiene que poner sus prioridades. Si una persona no pone como primera prioridad a Dios, Dios también no corresponde a esa adoración, ¿no? Hay gente que quiere nada más acercarse a Dios de una forma, como veíamos con Jeroboam, ¿no? O sea, por interés propio, por egoísmo, pero no realmente por querer adorar y buscar a Dios, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y eso es algo que vemos en el reino perdón, en la tribu de Leví, ¿sí? Y más adelante, versículo 16, algo más que llama la atención. Dice, de todas las tribus de Israel, los que querían adorar de corazón, y aquí dice, los que querían adorar de corazón al Señor, Dios de Israel, siguieron a los levitas a Jerusalén. Entonces, los levitas, entonces, ¿qué quiere decir? Que está confirmando que realmente ellos querían adorar a Dios de corazón. Por eso es de que no se les hizo importante sus bienes materiales, sino que ellos buscaban realmente dónde y sabían dónde realmente era adorar a Dios. Tanto que fueron y tanto que de todas las tribus de Israel también se fueron detrás de los levitas a Jerusalén. Y dice, donde podían ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Y versículo 17,
Eso fortaleció el reino de Judá y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, pues durante esos años ellos siguieron fielmente los pasos de David y de Salomón. ¿Sí? Entonces, porque también algunos dicen, ay, las tribus perdidas de Israel y que nos... Ah, bueno, pues aquí vemos porque llegaron los asirios y se los llevamos y se los llevaron, pero ya desde el momento en que se separó el reino, ya había todas las demás tribus, ya habían bajado a Judá. ¿Sí? Y ahí, de cierta forma, Dios conservó esos renuevos porque era gente que realmente quería adorar a Dios de corazón. No eran parte de ese reino del norte que iba a ser juzgado en el futuro, bueno, ahorita con base a este texto, en el futuro por los asirios, sino que ellos se quedaron en ¿dónde? En Judá. Entonces, ¿se perdieron las tribus de Israel? No, siempre se conservaron, Dios siempre las conservó. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, ese concepto de las tribus perdidas, pues no, ahí están, ¿no? Entonces, es importante notar estos pequeños, grandes detalles en los cuales, ¿qué nos enseña? Cuando una persona realmente es un verdadero adorador en espíritu y en verdad, las cosas que va a perder son insignificantes con lo que Dios le va a dar. Inclusive, si nosotros recordamos, acabamos de leer la ley, recordemos que cuando entraron a la tierra prometida se les estableció su pedazo de tierra, ¿verdad? Y ese pedazo de tierra era ¿qué? Para ellos eternamente, ¿no? Si lo llegaban a perder, a vender y todo, llegaba el año del jubileo y ya lo podían adquirir otra vez. En este caso, también las tribus de Israel que siguieron a los levitas, también ellos estaban dejando sus tierras, estaban dejando sus posesiones, estaban dejando lo que por heredad les había dado Dios. ¿Y ellos qué hicieron? No les importó perder eso. ¿Por qué? Porque ellos querían adorar, como dice aquí, de corazón al Señor. ¿Sí? Entonces, una persona, ¿cómo podemos ver cuando una persona realmente está buscando a Dios? ¿Cómo podemos saber cuando una persona realmente es honesta en su adoración a Dios? Porque es cuando pone en primer lugar a quién? A Dios. Por más que digan y que den excusas, no, es que no pude ir, es que hermano, es que fíjese que esto, que el otro, y ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu buscar a Dios? ¿Dónde están realmente las prioridades en tu vida? ¿Sí? Es en tus pertenencias, es en las cosas que Dios te ha dado, como lo vimos hoy en la mañana, pero ¿lo estás administrando bien? ¿Realmente las tienes para honrar y alabar a Dios? ¿O simplemente te estás alejando más de Dios por esas cosas? Y a pesar de esos problemas, inclusive, ¿qué podemos ver? Que a pesar de que hubo este problema, hubo gente del pueblo del reino del norte que realmente buscaba a Dios y dejó de ser un problema. ¿Por qué? Porque simplemente dijeron, ok, aquí no tenemos nada que hacer con estos dioses paganos y vamos a donde realmente está establecido, donde Dios ha establecido realmente el lugar de adoración. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Bien. Regresemos a primer libro de Reyes, capítulo 14. Primer libro de Reyes, capítulo 14. ¿Ya estamos ahí? Desde el versículo 1 dice lo siguiente. En ese tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, ¿quién era Jeroboam? ¿Eh? Siervo, muy bien, ¿sí? En ese tiempo Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó gravemente. Por eso Jeroboam le dijo a su esposa, disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa y ve a ver al profeta Ahías en Silo, el hombre que me dijo
que yo sería rey. Llévale de regalo 10 hogazas de pan, algunos pasteles y un frasco de miel y pregúntale qué le sucederá al niño. Entonces la esposa de Jeroboam fue a la casa de Ahías en Silo. El hombre ya era anciano y no podía ver, pero el Señor le había dicho, la esposa de Jeroboam vendrá aquí haciéndose pasar por otra persona. Ella te preguntará acerca de su hijo porque está muy enfermo. Dale la respuesta que yo te doy. Versículo 6. Así que cuando Ahías oyó los pasos de la mujer en la puerta, le dijo, entra, esposa de Jeroboam, ¿por qué, ¿por qué te haces pasar por otra persona? Luego dijo, tengo malas noticias para darte. Llévale a Jeroboam, tu esposo, este mensaje del Señor, Dios de Israel. Yo te saqué de entre la gente común y te hice gobernador de mi pueblo Israel. Y es cierto, por eso estamos viendo quién era Roboam, quién era Jeroboam. Jeroboam prácticamente no figuraba, no era realmente nadie importante, pero Dios le dio la oportunidad de que le dio prácticamente las riendas, la distribución, la administración, el reino prácticamente de la mayoría de su pueblo. Le dio la gran oportunidad de su vida. Versículo 8 dice, le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. 9. Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro. Como me has dado la espalda, versículo 10, traeré desastre sobre tu dinastía y te destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura hasta que todo haya desaparecido. Dios le había dado la oportunidad de su vida. ¿O era algo, una oportunidad muy vana? No, era, o sea, prácticamente el hecho de que Dios mencionara a David es como si dijera, Jeroboam, tienes el ejemplo de David, este hombre conforme al corazón de Dios. Sigue el ejemplo de David. Bueno, no en todos los ejemplos, ¿verdad? No todas las cosas que hizo David, pero sigue su experiencia, sigue su ejemplo. Un hombre que realmente hacía conforme mi corazón. Entonces, Jeroboam tuvo la oportunidad de su vida, de él mismo, dice, te arranqué, dice, yo te saqué de entre la gente común y te hice gobernador de mi pueblo Israel. ¿Sí? Y ahí podemos ver también nosotros cómo nosotros también aprendiendo de la experiencia de lo que le pasó a Roboam, a Jeroboam, poder entender cómo hay veces en las cuales Dios nos permite estar en ciertos lugares y muchas veces no los aprovechamos. ¿Sí? Nos permite estar en ciertos lugares en donde podemos ser de bendición y en lugar de ser de bendición, hacemos completamente todo lo contrario. ¿Sí? A veces decimos, cuando estamos, por ejemplo, en el área de trabajo, estamos, obedecemos, ¿no? Lo que nos dice el jefe y todo, y le echamos ganas y ahí vamos en nuestro trabajo. Cuando nos dicen, oye, eres muy bueno, ya se va el supervisor, te vamos a poner como jefe, ¿no? Entonces ya te ponen como jefe, pero antes cuando decías, ay, es que si yo fuera esto, si yo fuera, yo no los dejaría, haría esto y que no sé qué, y cuando eres jefe, te portas pésimo, te portas peor que el que estaba antes, ¿no? Entonces, en lugar de que aproveches esa oportunidad que Dios te da de salir adelante, de darle honra a Dios, de realmente hacer la diferencia, como dice aquí, no das el ancho y te comportas diferente. Ahora, inclusive dice, al final del versículo
9 dice, tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses y que dice, y me has enfurecido con tus becerros de oro, ¿cómo? Me has dado la espalda, dice, traeré desastre, etcétera, etcétera. Me diste la espalda. O sea, ¿cómo puede ser que el Dios de la Biblia, que el Dios realmente creador, el Dios real, el Dios verdadero, te está dando todo el reino de Israel, prácticamente en su mayoría, te lo está dando, y a ti se te ocurre hacer dos becerros? Y a ti se te ocurre alejar a la gente del verdadero Dios. O sea, es es muy soberbio, es algo, pues hasta tonto, ¿no? O sea, Dios te está dando tantas cosas y tú dices, ay, no, ya no quiero nada de Dios, ¿sí? O simplemente eso que Dios te ha dado lo estás utilizando para alejar a la gente de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, todos este tipo de detalles que nosotros podemos ver son muy importantes y pueden ser clave para en la forma en cómo yo puedo tomar decisiones para mi vida, forma en las cuales yo puedo cambiar una mala actitud que yo puedo tener. Por eso cuando a mí la verdad me da mucha tristeza y otra vez volviendo al tema de los jóvenes, me da mucha tristeza porque cuando Dios, ellos como jóvenes han reconocido que han creído, han reconocido que Cristo es el medio de salvación y de repente cuando encuentran el amor de su vida, ¿sí? Cuando encuentran que no es creyente, ¿qué es lo que pasa? ¿Le estarán dando la espalda a Dios o no? Le están dando la espalda a Dios. Por eso, si una persona o un joven o una joven que ha dicho que ha creído y de repente se va buscando el amor fuera de las bendiciones de Dios, ¿le está dando la espalda a Dios? Sí. ¿Y Dios está comprometido a bendecirlo o a bendecirla? No. Como me has dado la espalda, traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes varones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dios no da, Dios es justo y entendamos eso. Dios sabe exactamente todas las cosas que hacemos, la intención con la cual hacemos las cosas y nosotros no podemos simplemente o hasta hacernos más inteligentes que Dios o más justos que Dios y no, Dios es que entiéndeme, es que lo amo, es que la amo, es que entiende, tú no sabes, Dios, no, me estás dando la espalda. ¿Realmente has creído en mí o no has creído en mí? ¿Realmente quieres buscarme de corazón o simplemente es mera religiosidad lo que estás teniendo? ¿Sí? Pero Dios se da cuenta cuando realmente una persona le da la espalda a Dios. Dios se da cuenta cuando una persona no es honesta en su adoración, ¿sí? Y podríamos preguntar, y bueno, y todas estas tribus que regresaron, más bien no que regresaron, sino que dejaron todas sus posesiones, todas sus tierras que Dios les había dado eternamente, ¿sí? Las dejaron, pero, pero pudieron ir a donde estaba la verdadera adoración, porque era que su prioridad. Dios siempre fue su primer lugar para ellos. Y podemos decir, bueno, y cuando regresaron y estuvieron y fueron parte de Judá, entonces, ¿les faltó algo? No, Dios les proveyó. ¿Sí? ¿Tenían tierras? Pues a lo mejor no, ¿sí? Pero Dios no los dejó. ¿Sí? Por lo menos vemos que por lo menos 3 años, todo estaba bien. Inclusive ellos fueron, ¿qué? Que dice, con eso Roboam se fortaleció durante esos 3 años, lo acabamos de leer. Entonces, ellos, al ser verdaderos adoradores de Dios en espíritu y en verdad, al ser verdaderos adoradores, llegaron a ser una carga para Roboam. No,
llegaron a fortalecerlo. ¿Sí? Y así es, una persona que realmente busca a Dios, una persona que realmente pone siempre en primer lugar a Dios, siempre va a ser una persona de bendición, no va a ser una carga, no va a ser de maldición, va a ser de bendición. ¿Me explico? ¿Sí? Una persona que realmente adora a Dios. Y para terminar, aquí en primer libro de Reyes, capítulo 13, el narrador de Reyes, eh, que como ya lo dijimos, fue el profeta Jeremías, según la tradición hebrea, este capítulo 13, versículos del 33 al 34, dice lo siguiente: y a pesar de todo esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos, continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado y como consecuencia, la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. ¿Sí? Entonces su descendencia iba a ser bendecida por haberle dado la espalda a Dios. No, ¿sí? No, ¿sí? Y de hecho nos saltamos al capítulo 14, versículo 12 en adelante, dice: después Ahías le dijo a la esposa de Jeroboam: regresa a tu casa y cuando entres en la ciudad, el niño morirá. Todo Israel llorará su muerte y lo enterrará. Él será el único miembro de tu familia que tendrá un entierro apropiado, porque este niño es lo único bueno que ve el Señor Dios de Israel en toda la familia de Jeroboam. Porque si leemos más atrás, versículo 11 dice: y a los miembros de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, si se dan cuenta, con Dios no es de jugar, ¿verdad? Con Dios son las cosas serias y no es de que hay tantito Dios, hay tantito el mundo, hay tantito Dios, ay, me la voy campechando, ¿verdad? Ay, a fin puedo tantito acá, pero no. Cuando es con Dios, si estás con Dios, estás con Él. Porque hasta el mismo Señor Jesucristo hay una frase: porque al que no está conmigo, ¿qué? Desparrama o la riega. No otras palabras, ¿sí? Entonces, una persona realmente comprometida con Dios se va a mostrar. Va a preferir siempre poner en primer lugar de Dios, a pesar de que tenga pérdidas materiales, pero siempre estará en el lugar de adoración a Dios, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.